juntos los fines de semana. El sol de la mañana ilumina poco a poco la cocina. La luz fluye a través de la encimera de mármol recientemente renovada, creando una atmósfera cálida. Pero últimamente cocino sola con más frecuencia en esta espaciosa cocina. Mamá, buenos días. La alegre voz de Michael resuena desde arriba. Nuestro hijo de 7 años baja corriendo las escaleras con su habitual sonrisa, sin darse cuenta de mis preocupaciones. Lleva un pijama de rayas azules y blancas y agarra su guante de béisbol favorito. Buenos días, Miguel. Baja lentamente. Digo, a pesar de mis palabras de advertencia, una sonrisa se dibuja naturalmente en mi rostro. Con este niño cerca, cualquier ansiedad parece desaparecer. Nuestro precioso regalo, recibido en nuestro 10º año de matrimonio. Los 7 años transcurridos desde el nacimiento de Michael habían sido verdaderamente nuestra edad de oro. Las paredes de la sala están llenas de fotografías que documentan el crecimiento de Michael. Fotografías de él cuando era recién nacido, de su primer cumpleaños, de nosotros 3 frente al árbol de Navidad y de la foto familiar más reciente tomada esta primavera. En aquel entonces todavía debíamos parecer una verdadera familia. Después del desayuno, llevo a Michael a la escuela secundaria Oak Hill. Antes de bajar del auto, siempre me da un abrazo. Sus pequeños brazos se envuelven alrededor de mi cuello, llevando un leve aroma a talco para bebé. Mientras le entrego su lonchera, estudio su perfil. Todo el mundo dice que tiene los ojos tiernos de Chris, pero su sonrisa se parece a la mía. ¿Tienes práctica de béisbol hoy? Sí. Haré mi tarea en casa de la abuela Betty después de la escuela y luego iré a practicar. Voy a terminar el Lego de dinosaurio que empecé ayer. Los ojos de mi hijo brillan de emoción. El dinosaurio que está construyendo con bloques de Lego es el favorito actual de Michael. Betty siempre sonríe muy cálidamente cada vez que se entera de ello. Betty Johnson, nuestra vecina de al lado, ha cuidado maravillosamente a Michael desde que perdió a su marido. Como ex maestra de escuela primaria, ha sido un apoyo invaluable para mí como madre trabajadora. A menudo vamos juntos a la iglesia los domingos y compartimos el almuerzo después del servicio. Saluda a Betty, de mi parte. Asegúrate de terminar tu tarea antes de jugar. Lo sé, mamá. Después de despedir a mi hijo, me dirijo a la oficina de bienes raíces, vestido con mi traje nuevo. Puse mi cara de gerente de ventas. Hoy debería ser otro día satisfactorio. Al menos eso es lo que quería creer. Pero últimamente he sentido algo raro en nuestra vida hogareña. Chris llega a casa tarde por la noche. Mi esposo trabaja más fines de semana y pasa menos tiempo con la familia. Entiendo que está ocupado como director ejecutivo de la empresa constructora, pero siento que poco a poco estamos perdiendo las cálidas reuniones familiares que solíamos tener. Las noches de pizza, los viernes, se han vuelto raras. Tal vez una vez al mes, si tenemos suerte. Las barbacoas de fin de semana se habían convertido en un recuerdo lejano. Cuando oro en la iglesia, siempre pido que se protejan nuestros lazos familiares. Pero recientemente, incluso estas oraciones han estado teñidas de ansiedad, y esa sensación de inquietud alcanzó su punto máximo la noche anterior a mi viaje de negocios de 3 días. Le pedí a Betty que cuidara de Michael mientras estoy fuera. Como de costumbre, le digo a Chris, que está sentado en el sofá de la sala, mirando su teléfono inteligente. La foto familiar encima de la chimenea nos mira en silencio. Con esa breve respuesta, mi marido se levanta. Su alta figura proyecta una larga sombra en la habitación en penumbra. Mañana también tengo reuniones de negocios en Chicago. Regresaré en 3 días. Algo en esas palabras me molestó, pero
En ese momento no pude precisar qué era. Simplemente sentí una pequeña semilla de ansiedad echando raíces en mi pecho. El sofá blanco, donde hablamos de criar a nuestro hijo. Esa habitación donde habíamos compartido la alegría de los primeros pasos de Michael, a pesar de estar llena de recuerdos, ahora se sentía extrañamente fría. A la mañana siguiente, cuando me fui más temprano de lo habitual, Michael se despidió con entusiasmo. Mientras viajaba en el taxi hacia el aeropuerto, no dejaba de pensar. Si pudiera hacer que este viaje de negocios fuera un éxito, seguramente podríamos pasar más tiempo en familia. Definitivamente, podríamos mejorar las cosas. Con tanta esperanza en mi corazón, dejé atrás las calles de Boston brillando bajo el sol de la mañana. Las negociaciones comerciales tuvieron más éxito de lo esperado. Señora Wilson, esa fue una presentación excelente, especialmente sus propuestas que enfatizan las consideraciones ambientales y las contribuciones de la comunidad. Exactamente lo que estábamos buscando. Al otro lado de la pesada mesa de conferencias de madera, la sonrisa del cliente brilló. En solo 3 días, había asegurado nuestro proyecto más grande hasta el momento. Con este logro, un ascenso parecía estar a mi alcance. Entonces podríamos tener más tiempo en familia. Espero con ansias nuestros desarrollos futuros. Discutiremos los detalles del contrato la próxima semana en la sala de conferencias Sonlet. El ejecutivo del cliente me estrechó la mano con firmeza. Mi corazón se llenó de alegría y alivio. En el coche camino al aeropuerto ya estaba pensando en recuerdos para Michael. Esperaba poder encontrar una figura de dinosaurio que le gustara en el aeropuerto. Con un vuelo tranquilo, debería haber llegado a casa a las 8:00 p.m. Incluso podría darle la buena noticia a Michael antes de enviarlo a la escuela. Eso es lo que pensé, hasta que llegó el anuncio. Pedimos disculpas sinceras. Debido a las condiciones climáticas adversas, habrá un retraso en el vuelo. Mirando por la ventana, vi sombrías nubes grises que se extendían por el cielo. Saqué mi teléfono y miré la foto de Michael, mi hijo, sonriendo ampliamente con su uniforme de práctica de béisbol. Animado por esa sonrisa, dejé escapar un profundo suspiro. Ya le había enviado un correo electrónico a Betty. A primera hora de la mañana, en la sala del aeropuerto, seguí mirando la hora repetidamente. Los horarios de salida en el tablero electrónico cambiaron uno tras otro. Los pasajeros de los alrededores se irritaron cada vez más. Cuando finalmente abordamos, ya llevábamos 3 horas de retraso. Mientras revisaba los correos electrónicos del trabajo en el avión, la batería de mi teléfono se agotó rápidamente. Justo antes de aterrizar, la pantalla se oscureció. El cargador estaba en mi maleta. Cuando me subí a un taxi desde el aeropuerto, ya eran más de las 4 de la tarde. Después de decirle al conductor mi dirección, él asintió en silencio. A través de la ventanilla del coche, observaba el tranquilo paisaje suburbano pasar flotando en las horas previas al crepúsculo. Las calles bordeadas de arces, los niños riendo en bicicleta, alguien regando flores en su jardín. Entonces apareció a la vista el conocido campanario de la iglesia, casi en casa. Michael debe estar haciendo su tarea en la casa de Betty. ¿Qué? Cuando el taxi dobló la esquina, mi columna se congeló. 2 coches de policía delante de mi casa, luces blancas y azules parpadeando siniestramente en el aire, todavía brillante de la tarde. Una multitud de personas se reunió alrededor, lo que parecían ser reporteros con cámaras, amas de casa del vecindario apiñadas con expresiones preocupadas. «Esto está bien aquí», podía escuchar mi voz temblar. Me bajé del taxi a mitad de camino y corrí hacia la casa. La pendiente de asfalto, normalmente normal, ahora parecía inusualmente larga. Las ruedas de mi maleta resonaron contra el suelo. Las miradas de la gente convergieron en mí. Reconocí algunos rostros, madres que conozco en PDDA, vecinas que veo en la iglesia,
pero nadie intentó hablar conmigo. ¡Amy! Me di vuelta para ver a Sara desde el otro lado de la calle, corriendo hacia mí. Su expresión generalmente brillante mostraba una tensión que nunca antes había visto. La simpatía en sus ojos aumentó aún más mi ansiedad. ¿Qué pasó, Michael? ¿Michael está a salvo? Mi voz se elevó más alto y mis preguntas se volvieron incoherentes. Las luces del coche de policía arrojaban un siniestro resplandor azul. Dos agentes uniformados discutían algo delante de la entrada. Pude ver armas a sus costados. Cinta amarilla rodeó mi casa. En ese momento sentí que toda la sangre se escapaba de mi cuerpo. Michael, ¿dónde estaba mi hijo? Debería estar en casa de Betty. Pero, ¿por qué estaba la policía aquí? ¿Por qué toda esta conmoción? Mi corazón latía como un redoble de tambores. La sonrisa que había visto en el rostro de mi hijo antes de partir para mi viaje de negocios volvió a mi mente, obligando a mis piernas temblorosas a moverse. Corrí hacia el oficial. Vivo aquí. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Un oficial intercambió miradas con otro. Sus expresiones tenían un peso indescriptible. Un oficial superior, aparentemente, un veterano, dio un paso adelante. Mi hijo debe estar adentro. Mi grito llevaba una desesperación que no parecía mi propia voz. Mi maleta cayó y rodó a mis pies. Mi maquillaje debía estar arruinado, pero no podía darme el lujo de preocuparme por esas cosas. Señora, por favor mantenga la calma y escuche atentamente. Resonó la voz baja del oficial. En ese momento se abrió la puerta de entrada. Un fuerte olor a gasolina atravesaba el aire del crepúsculo. Mis pies se movieron naturalmente hacia la entrada, el pasillo que conducía a la sala de estar. El espacio, que normalmente debería estar envuelto en una luz cálida, ahora estaba dominado por una oscuridad espeluznante. La alfombra de la entrada estaba rota y el jarrón yacía hecho añicos contra la pared. Había algo escrito en letras rojas. Parecía como si lo hubieran escrito con lápiz labial. Las letras distorsionadas parecieron mirarme fijamente. No mereces ser feliz. Mis ojos se fijaron en la foto familiar rota, una fotografía tomada en Navidad. Michael sonriendo ampliamente. Chris y yo abrazando a nuestro hijo. Ahora estaba hecho trizas en el suelo. El guante de béisbol de Michael yacía pisoteado sin piedad. Corrí por nuestra casa saqueada, gritando repetidamente el nombre de mi hijo. Subiendo y bajando escaleras, revisando armarios, baños, el sótano, pero mi hijo no estaba por ningún lado. Los muebles estaban volcados y el contenido de los cajones esparcido por el suelo. Palabras aterradoras estaban escritas en todas las paredes. Todo eso amplificó mi ansiedad. El oficial superior me agarró suavemente del brazo mientras yo estaba perdiendo la compostura. Su expresión amable, salpicada de pelo gris, me dio una ligera sensación de seguridad. Señora Wilson, por favor cálmese. Su hijo está a salvo. Estaba en la casa de al lado de la señora Johnson, como siempre. Un oficial de servicios de protección lo recogerá ahora. En el momento en que escuché esas palabras, mis rodillas cedieron. El oficial me sostuvo mientras casi me desplomo al suelo. Mi maleta se dio la vuelta y su contenido se dispersó. Pero ya nada de eso importaba. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Las lágrimas fluían incontrolablemente. Mi maquillaje se arruinó. Mi traje se arrugó. Los sollozos escaparon de mi garganta. Fuera de la ventana, la luz del crepúsculo iluminaba suavemente la zona residencial, normalmente una vista reconfortante,
que ahora parecía extrañamente surrealista. Todavía había gente delante de la casa. Se podían escuchar voces preocupadas en fragmentos. Sentados en el sofá de la sala, los agentes comenzaron a explicar la situación. El hecho ocurrió alrededor de las 16:00. Se vio una mujer sospechosa irrumpiendo en mi casa y esparciendo gasolina. Fue presenciada por una vecina, Lasra White, del otro lado de la calle. La señora White lo encontró sospechoso y lo informó inmediatamente. Sara, la vecina que siempre intercambia cálidos saludos conmigo. Alguien a quien veo todos los domingos en la iglesia. Su rapidez de pensamiento podría haber evitado lo peor. El perpetrador fue sorprendido en el acto. Había esparcido gasolina en el interior y poseía un encendedor. Si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, las palabras del oficial se fueron apagando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Incendio provocado. Pensar que alguien intentó quemar mi casa. Si el incendio realmente se hubiera iniciado, podría haber afectado no solo a nuestra casa, sino a todo el vecindario. En ese momento sentí que se acercaba gente desde el jardín. Largas sombras se extendían por el jardín en penumbra. Amy, la voz de Betty detrás. La anciana se acercó con paso firme. Una pequeña figura salió disparada. Era Miguel. Corrió hacia mí, todavía con su uniforme escolar. Su perfil parecía sin cambios, como si nada hubiera pasado. Me levanté y abracé a mi hijo. Su temperatura corporal cálida, el leve olor a talco de bebé, el latido seguro de la vida, sus grandes ojos marrones que mostraban rastros de ansiedad, su pequeño cuerpo tembló levemente en mis brazos. Mamá, ¿la casa está hecha un desastre? ¿Qué pasa con mi Lego? ¿Mi guante de béisbol? Está bien, podemos arreglarlo todo. Me alegro mucho de que estés a salvo. Me alegro mucho. Apreté mis brazos alrededor de mi hijo. El uniforme de Michael llevaba el familiar aroma de después de la escuela. Betty explicó la situación. Como de costumbre, Michael había estado haciendo sus deberes en su casa después de la escuela. Aunque notó que algo andaba mal cuando escuchó las sirenas de la policía, mientras ella intentaba actuar con normalidad para que Michael no se preocupara, él estaba haciendo su tarea de matemáticas mientras bebía limonada. Betty dijo, con la voz ligeramente temblorosa, Amy, yo también necesito disculparme. Intenté llamar a tu celular varias veces, pero la batería de mi teléfono, lo siento mucho. Betty negó con la cabeza. No tienes nada por qué disculparte. Más importante aún, en ese momento, uno de los uniformados se acercó, quien parecía ser el jefe, susurrando algo. Aunque no pude oír las palabras, vi que la expresión del jefe se tensó momentáneamente a medida que se acercaba el anochecer. Los trabajos forenses continuaron en los alrededores de la casa. El sonido de las fotografías tomadas, de las notas escritas. Una escena irreal que se desarrolla silenciosamente ante mis ojos.